Bona vesprada i benvingudes i benvinguts a aquesta presentació de la Guia de la València del primer franquisme. Vicerectora de Cultura i Esports de la Universitat de València, vicerectora d'Art, Ciència i Tecnologia i Societat de la Universitat Politècnica de València, la Universitat Germana, com ens agrada dir al rector i a mi, prologuista de la guia, coordinador de la publicació, professor Azcárraga, també ens acompanya, i professores i professors de la Universitat de València i també d'altres nivells educatius, companys i companyes de la comunitat universitària i, sobretot, amigues i amics. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entràvem cadàvers de pocs anys. En paraules de Raimon, els coordinadors i la coordinadora d'aquest volum porteu a la nostra memòria un període que qualifiqueu com anys de silenci i desmemòria imposada en els quals la falta d'elements materials i humans marcava les polítiques educatives. Amb aquesta obra, com amb tots aquells que hem escrit sobre aquesta recent i oscura etapa de la nostra història, construïm al nostre imaginari i cultura el que el catedràtic de literatura espanyola i director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero, denomina espais de dignitat. Construïm el que la nova llei que vol regular la justícia amb el passat del nostre país denomina memòria democràtica. Amb la fi de la Guerra Civil i la derrota militar a València, es clou, parafrasejant els editors d'una altra gran obra editada per publicacions de la Universitat de València, com és Història de la Universitat de València, es clou el cercle de la Universitat Espanyola en el primer terç del segle XX, un moment en què el somni d'una autèntica transformació va acabar amb la militarització de tothom i l'ocupació de la universitat el 29 de març pel quintacolumnista Manuel Batlle. Em disculparan que comenci aquesta narració amb referència directa a l'educació i a la Universitat de València. He pensat que què millor referència per a destacar en un fòrum com aquest l'aula magna de la nau de l'edifici històric de la Universitat de València, avui centre cultural de la nostra universitat. Vull agrair a Publicacions de la Universitat de València i a l'editorial de la Universitat Politècnica, així com a la resta de col·laboradors, UGT País Valencià, Comissions Obreres País Valencià, així com Diputació de València, així com als coordinadors editorials, a la prologuista i, com no, als 3 coordinadors del volum, amb especial menció al professor Azcárraga. I vull agrair per la dient oportunitat per publicar aquesta obra, continuació de la Guia Urbana de la Ciutat en la Segona República. En un context històric de gran regressió cultural, populismes i ressorgiment de la força i el pensament feixista, en un context, a més, de repensament de la posició oficial de l'Estat davant la memòria oficial de l'Estat sobre el que ocorregué. Exercici de construcció de memòria. En aquest context, exercici de construcció de memòria són sempre més que necessaris. A la Universitat de València tenim la desgràcia, però també l'orgull, d'haver comptat al nostre servei amb 37 persones represaliades pel franquisme. Ja pels seus ideals republicans, antifeixistes o comunistes, o només per la seva lleialtat a un règim democràticament elegit i per oposar-se a la barbàrie del que va ser el cop d'estat. Entre ells destaquen figures tan emblemàtiques com la del rector Peixet Aleixandre, executat miserablement, i José Puig, exiliat a Mèxic després de ser separat definitivament del cervell, o personalitats tan destacades com Maria Moliner, encarregada de la biblioteca de la universitat. Degans, catedràtics, professors, aspirants, interns i funcionaris de divers rang patiren
la venjança del règim franquista i van veure les seues carreres suspeses, en els millors dels casos, suspeses o retrocedides o acabades en els pitjors dels casos. I amb la derrota republicana s'inicià més una etapa grisa, on, com assenyaleu al vostre treball, el mètode científic va ser desplaçat del centre de l'ensenyament en benefici de continguts i sistemes d'estudi més apropiats, entre cometes, per a la moral nacional catòlica dominant. Actualment, la Universitat de València treballa per a que tots i totes ells obtinguen la declaració de reparació i reconeixement personal del Govern d'Espanya i formalitzar així la recuperació de la memòria democràtica de la nostra institució, que des de fa anys els nostres especialistes estan duent a terme i esperen concloure molt prompte. En qualsevol cas, i tornant a l'obra que avui presentem, no vull deixar de destacar que hàgeu estat capaços d'explicar una època tan oscura i dolorosa com aquesta. Que heu estat capaços de fer una radiografia d'una València ferida i una dècada de dol, amb aquest rigor, com que ho heu fet, i amb una estructura temàtica que facilita la seva comprensió i consulta. I ho heu fet, a més, amb la frescor suficient per tal que pugui arribar al gran públic en un context en què, com reconegueu, els materials divulgatius destinats a sectors acadèmics en referència a la ciutat de València són encara escassos. I més escassos encara són aquests anàlisis en valencià, en la nostra llengua. Són dos elements que fan encara més valuós el nostre treball i més significativa l'aportació de les editorials universitàries. Per tot allò, reitero el meu agraïment per aquesta obra singular, per aquest acte tan necessari i interessant, i al cap i a la fi per un interès en la memòria que és comú a mi com a rectora, però també a la institució que tinc l'honor d'encapçalar. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per estar-ho així en aquesta presentació del llibre i per donar suport a publicacions com aquesta. Moltes gràcies. Bona vesprada. Benvingudes i benvinguts a l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València amb motiu de la presentació de la Guia de la València del primer franquisme 1939-1948. Primer de tot, agrair a la rectora magnífica de la Universitat de València per haver volgut estar present en aquest acte. En nom de Publicacions de la Universitat de València i de la seva directora, Teresa Ferrer, a la que li haguera agradat acompanyar-nos però que per motius mèdics no ha pogut, us agraïm a totes i a tots la vostra presència en la presentació d'aquesta obra. Un llibre que, com bé s'ha dit, ha estat coordinat per Lucila Aragó, José María Azcárraga i Juan Salazar i que naix fruit de la col·laboració entre Publicacions de la Universitat de València i l'editorial de la Universitat Politècnica de València en un treball conjunt entre les dues editorials universitàries per tal de contribuir a la difusió acadèmica i cultural al si de la universitat. Aquesta publicació es suma a les obres editades per PUF sobre memòria històrica i segueix la línia marcada per la Guia Urbana de València, la ciutat en la Segunda República, coordinada pels propis autors de la guia que avui presentem i que passa a formar part del llistat de títols relacionats amb el franquisme i la postguerra a València, on destaquen altres obres com La batalla per València, El País Valencià sota les bombes o El cost humà de la repressió al País Valencià, aquest últim pertanyent a la col·lecció Història i Memòria del Franquisme. En l'acte d'avui comptem amb la presència d'Ester Alba, vicerrectora de Cultura i Esports de la Universitat de València i doctora en Història d'Art per la Universitat de València, Salomé Cuesta, vicerrectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la Universitat Politècnica de València, catedràtica en el Departament d'Escultura a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, Dolores Sánchez Durà, prologuista de la guia, doctora en Història per la Universitat de València i investigadora en àmbits de la memòria, la història de les dones i l'antifranquisme, i José María Azcárraga, un dels tres coordinadors de la guia, biòleg, professor de l'Institut Lluís Vives i professor associat en la Universitat de València, actualment jubilat,
i que compta amb una dilatada experiència en publicacions i exposicions sobre memòria històrica, la República i la Guerra Civil a València. Després de les presentacions, passe ja a donar el torn de paraula, en primer lloc, a Dolores Sánchez Durà, prologuista de l'obra, i a José María Azcárraga, coordinador de la guia, per a que ens conten com va sorgir aquest projecte, com va ser el treball de coordinació amb autors i col·laboradors i, sobretot, què és el que podrem descobrir en les pàgines de la guia. Gràcies. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas, vicerrectoras. Yo quería, antes que nada, muchas gracias. Yo quería, antes que nada, pues agradecer muy sinceramente a los tres coordinadores, que son tres muy buenos amigos, el trabajo ingente que han realizado y en fin, la dificultad, ¿no?, de la tarea que ha sido enorme, ¿no? Además, también quiero agradecer a las dos universidades la publicación de la obra, porque obras así, las editoriales privadas ya se piensan mucho antes de editarlas. Por lo tanto, creo que la universidad ha hecho una buena labor publicando un libro de estas características. Bien, pasaré sin más a... También quiero agradecer, por supuesto, la confianza que han tenido en mí, confiándome la redacción del prólogo. Quiero hacer una mención sentimental al anterior prologuista de la guía de la República, de la Guía Urbana de la República, que fue Ramir Reig, muy buen amigo y al cual pues suplanto. Pero me parece que le hubiera parecido bien. Bien, uno de los objetivos, comienzo sin más, voy a leer dos citas con las que comienzo el prólogo, luego me apartaré de él, no voy a hablar del prólogo, ya lo leeréis si queréis, pero sí que quiero citar a un estudioso, digamos, del trauma, de la historia traumática, sobre todo un estudioso del Holocausto, etcétera, Dominique Lacabra, que dice que uno de los objetivos de la comprensión histórica consiste no solo en armar un registro de hechos pasados ratificado públicamente, sino también en construir una memoria accesible y empíricamente fiel de acontecimientos significativos que se transforme en parte de la esfera pública y que haya sido verificada con espíritu crítico. Otro objetivo vinculado con el anterior, problemático e inalcanzable incluso, es hacer una aportación para devolver a las víctimas, póstuma o simbólicamente, al menos la dignidad que les fue arrebatada, empresa en la que el discurso histórico mismo se haya empeñado en cierta medida a través del duelo y el intento de dar digna sepultura a los muertos, que son formas importantes de elaboración del pasado. Esa sería una de las citas. La otra es de Georges Perec, que es un historiador muy especial, que dice, quiero citar esto: lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Bien, eso serían, digamos, yo creo que esta guía es un instrumento para armar esa memoria pública y crítica, ese registro, para servir también para hacer ese discurso histórico que, enterrando a los muertos, hace un duelo, y también se pregunta por las cosas materiales y cotidianas, o sea, lo común, lo cotidiano, lo efímero, eso dónde está. Muchas veces están las fotografías, en pequeños registros, en pequeñas cosas, o a lo mejor es imposible, ¿no?, de hallar, ¿no? Es un desafío para la historia, ¿no? Lo infraordinario, historiar lo infraordinario. Bien, yo creo que esta guía trata de hacer ambas cosas, estableciendo la configuración del paisaje urbano de Valencia,
del paisaje urbano de Valencia durante una década, más o menos, ¿no? Del 39 al 48. Lo del 48, bueno, luego Azkarra lo dirá, no es una fecha al azar, pero como soy yo la primera que hablo, pues le chafo la cita. El año 48 fue cuando se derogó el estado de guerra, y de alguna manera las autoridades dejaron de ser las primeras autoridades, o las autoridades con el máximo poder dejaron de ser las militares y pasaron a ser las civiles, lo cual tampoco cambió mucho, pero en fin, la cosa. Dice, esta guía pues intenta configurar, decía, el paisaje urbano en esta época, pero no es un paisaje inanimado, es un espacio habitado y al mismo tiempo atravesado por relaciones sociales que en ese espacio se cruzan. No es un paisaje reproducido de una manera neutra, sino iluminado, como si fuera una fotografía, ¿no?, por luces y sombras, que reflejan lo que era lo dominante, lo que era subalterno, las correlaciones de fuerzas, la ola que a través de una década de hegemonía la ciudad atravesó, ¿no?, arrasó, cambió, ¿no?, la ciudad, convirtiéndola en una ciudad franquista, nacionalcatólica, fascistizada y transformada en profundidad. La guía recuerda, pues, la Valencia de entonces, ¿no?, pero al recordarla trae el pasado al presente, y al traer el pasado al presente cambia nuestro presente. Nos hace el recuerdo, hay una cita de una historiadora muy interesante que dice que el recuerdo tiene un efecto de goma, ¿no?, que va de allá para acá, ¿no? No hay recuerdos vacíos, sino que es como un chicle, ¿no? Nos hace vibrar, nos emociona y nos transforma. Esta guía además lo hace aportando numerosas cosas materiales, ¿no?, fotografías, casas, monumentos, calles, cartas, escuelas, cárceles, calles rebautizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, digamos, hace que entremos en contacto con nuestro presente, nosotras como agentes, ¿no?, entramos en contacto con un pasado, con una cultura material que no es inanimada, que hay que acabar un poco con la ruptura objeto-sujeto, porque ese objeto, esa cultura material que ya ha pasado, pero que está ahí, que sobrevive o que ya no sobrevive, etcétera, mantiene relaciones de afecto con nosotros, de afecto, cuando digo afecto es de afectación con nosotros, ¿no? Y nos interpela. Hay una profesora, una historiadora, María Rosón, que es una historiadora del primer franquismo, de la cultura material del primer franquismo, así tiene un libro titulado, que es una estudiosa de la memoria de las cosas, ¿no?, que dice en un artículo muy, muy reciente que ha publicado una revista de la Universidad de Valencia, que yo recomiendo, que se llama Kamchatka, una revista cultural, que trata muchos temas sobre cultura, represión, etcétera. Dice, y la cito, dice, con la victoria de los poderes franquistas del 39, se produjo un importante quiebre en la transmisión de la memoria. Se impuso el silencio o un relato monolítico e interesado, que condenó la vida de los parias, y aquí cuando esta expresión de los parias aquí es un poco de Hannah Arendt, ¿no?, el que no tiene nada, pues que es como se quedaron los vencidos, ¿no?, sin patria, ¿no?, por así decirlo, que condenó la vida de los parias y sus historias violentamente a los armarios, obligados a contarse entre susurros solo posibles con el camuflaje y el disimulo. Franquismo como un gran armario, pero en ese armario sucedían cosas, aunque generalmente las gentes que no los frecuentaban carecían de los códigos para entender las corrientes que se producían en sus interiores y descifrar sus secretos. Me parece una cita muy interesante, ¿no?
que nos ayuda a entender, ¿no?, que había una Valencia de los vencidos, una Valencia de los vencedores, pero los vencidos estaban metidos en un armario, lo cual no quiere decir que estuvieran inmóviles. Hay que resaltar que la guía hace la historia del día siguiente de la derrota, de los primeros años donde una ciudad abierta, en crecimiento, culturalmente receptiva a la modernidad, se convirtió en una ciudad encogida a todos los niveles. Bien, cuando me encargaron el prólogo de este libro, que creo que es muy necesario y además yo creo que está muy rigurosamente escrito, me hice varias preguntas a mí misma, preguntas en tanto que, hija de segunda generación, digamos, de una persona que tiene una memoria afiliativa con sus padres, que sus padres fueron los protagonistas de la obra, ¿no?, como decía Gil de Viedma, los actores, ¿no? Yo soy hija de actores, ¿no? Nací en el año 49, un año después de que acaba esta historia, y en ese sentido soy hija de vencidos y represaliados. En primer lugar, una de las preguntas que siempre me he hecho y que no formulé nunca, que esa es otra, ¿no?, porque luego te quedas con la pena de no haberlo dicho, ¿no?, de no haberlo preguntado, de no haberlo, quizá entonces ni siquiera lo sentía, ¿no? ¿Cómo se espera al final de una guerra? ¿Con qué ansiedad, con qué angustia? O según de qué lado estés, con qué alegría y con qué euforia. ¿Cómo es el día, los días, los meses de después para los vencidos? Valencia, que había sido capital de la República y era una ciudad que en las décadas anteriores había sido mayoritariamente republicana y blasquista, dejó de serlo de forma abrupta, ¿no? Sabemos que el miedo, la represión, el hambre, las estrecheces, las bombas, los refugiados, todos fueron factores que determinaron el camino fácil, expedito para el cambio de régimen. Pero sin duda también hubo muchas deslealtades, muchas traiciones, formas de acomodarse y de buscarse un hueco a la sombra de la nueva situación. Los cambios fueron de arriba para abajo, efectivamente, pero también de abajo hacia arriba. El recuerdo de los desfiles, misas de campaña, la visita de principios de mayo de Franco a Valencia, persiguieron de por vida a muchos republicanos que presenciaron con desgarro y dolor como miles de valencianos aclamaban a las nuevas autoridades. Yo recuerdo la película de Rossellini, Alemania Año Cero, ¿no?, donde a la enormidad de la devastación, se la recordáis, de Berlín, ¿no?, al caos de la ocupación, ¿no?, se añadían las malas pasiones, los odios y rencores que la guerra había alimentado. En segundo lugar, siempre me he preguntado también por cómo se asumieron los cambios, las transformaciones. Por ejemplo, la anulación de los matrimonios de guerra, de los divorcios, los cambios de nombres propios que dejaron de estar autorizados. Por ejemplo, yo tenía una prima que se llamaba Sol, pero que pasó a ser María Soledad, ¿no?, etcétera, etcétera. Las maneras y formas de pasar de una sociedad laica a una ciudad donde la Iglesia se convirtió en omnipresente, en la enseñanza, en las fiestas, en la cultura, en las fábricas, en la ciudad. En su conjunto los cambios fueron de todo tipo, desde aspectos minúsculos, cotidianos, cantar el cara al sol en el cine, en el nodo, o ir a misa, confesar y comulgar. El trato a las mujeres, que se las devolvió no solo al hogar, sino que se las devolvió con mucha violencia y a muchos reformatorios, hasta los grandes, ¿no?, marcos políticos y la construcción de nuevas y viejas élites, jerarquías y redes clientelares. En tercer lugar, ¿cómo se gestionó el olvido? ¿Cómo se hizo el duelo por la pérdida de tantas cosas? ¿Qué traumas produjo? No hay que olvidar que durante esos años las cárceles estaban repletas, se fusilaba todos los días durante años, se practicaban confiscaciones, multas, expropiaciones, se despedía a trabajadores, se depuraba a los docentes, a los abogados, a los médicos. Muchos familiares habían partido al exilio y de muchos ni se sabía dónde estaban. Un espeso silencio pareció engullir a la vieja Valencia de maneras y culturas republicanas. ¿Qué pasó en Valencia? No es fácil de explicar, pero lo cierto es que durante aquellos 10 años más o menos la ciudad, la sociedad
y muchos de sus habitantes se fascistizaron, o si prefieren, se nacionalcatolizaron, y ese cambio de naturaleza duró y duró. En cierta medida todavía dura, o todavía duran sus efectos. Pero por último, y sin embargo, para acabar, no podemos dudar de que a pesar de todo hubo transferencias culturales, cambios, capilaridades por donde un antifranquismo de nuevas hechuras se configuró y que los sectores más avanzados de la generación de los 50 empezaron ya a establecer fisuras y a abrir brechas. Un par de citas explicarán mejor lo que quiero expresar, un par de citas literarias. En primer lugar, una de Arturo Barea. Arturo Barea, en su última novela, que la escribió en Inglaterra, en el año 51, creo, y que en España se publicó en el año 2009. 2009, yo no me lo puedo creer, 2009, la última novela de un autor tan importante como fue Arturo Barea. Esta última obra se llama Las raíces rotas, o Las raíces rotas, ¿no? Bien, Arturo Barea, en esa novela, que se publicó en 1951 en Inglaterra, después de volver a Inglaterra, después vino a España brevemente, volvió a Inglaterra e intentó narrar la experiencia del desarraigo que había sentido, de que una época se había acabado, la extinción de una forma de vida. Pero al final de su obra, en el entierro de un amigo, el sepulturero, al ser preguntado por la composición de un montón informe que parecían huesos desenterrados, dice al protagonista de la novela, que es el alter ego de Arturo Barea, dice, no son huesos, sino unas cuantas raíces rotas. Y dice, esta frase a mí me impresiona, dice, si las metiéramos dentro, donde no está agria la tierra, y si les lloviera encima 3 días, las nuevas raíces comenzarían a crecer. La otra cita es de Santiago Albarrico, de un artículo publicado muy recientemente también, que se llama Naufragio o Zozobra o Naufragio, no me acuerdo muy bien. Dice que sobrevivimos, nosotras, ¿no? Sobrevivimos gracias a los pecios ya sabéis que son los trozos de barcos naufragados, a los pecios de la generación anterior, que recogemos todos los días en la playa. Y añade, nadie empieza de la nada, todos venimos de un naufragio ajeno. Quiero decir que todos somos raíces rotas, que sin embargo de alguna manera fueron regadas y volvieron a crecer en una tierra más favorable, y que también nosotras y nosotros venimos de un naufragio ajeno. Y que libros como esta guía, sin duda, son instrumentos muy, muy útiles y eficaces para hacernos crecer. Y cito de nuevo a María Rosón, que tengamos bien presente que recordar no es revivir, sino simple y llanamente vivir. Si recordamos, cambiamos. Y hoy esta tarea parece cada día más importante. Muchas gracias. Sí, José María, con Buigues. Sí. Bien, bueno, en primer lugar, los agradecimientos de rigor a las 2 universidades, a los servicios de publicaciones. Creo que habréis comprendido que hicimos bien en elegir a Dolores como prologuista. Muchas gracias. Y reconocer también el trabajo de otras personas que a lo mejor no se han citado antes, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Marc Graney, que es el que le ha dado forma al libro, ¿no? La maquetación, lo que hace que resalten las fotos, lo que hace que se pueda leer el texto, que se organicen los mapas, todo eso es obra de Marc Graney. También agradecer y reconocer el trabajo enorme de los traductores, correctores del servicio de publicaciones, a los que hemos mareado y a los que han estado arriba y abajo, teniendo en cuenta que, claro, el trabajo de 20 autores
a ver dónde ponen unos las comillas, qué comillas utilizan unos, qué comillas utilizan otros. Todo eso complica mucho la tarea de este equipo de traductores correctores, ¿no? Elvira y David. Hablar también de la gente que nos pasó dinero para pagar las fotos, porque como habréis visto, si conocéis el libro, es sobre todo una obra gráfica, ¿no? Es una obra que nos traslada a este tiempo a través de las imágenes. Las fotos son fundamentales y ahí hemos contado con, sobre todo hay un archivo que está por explotar con cantidad de fotos inéditas y que poco a poco, en fin, se está haciendo minería sobre este archivo, y es el de Luis Vidal, ¿no? Luis Vidal Corella, que fue un fantástico fotógrafo y que recoge, y aquí estuvieron expuestas hace poco, las fotos del periodo republicano en la exposición de Dones y Resiliencia, y luego también las fotos posteriores del periodo franquista, ¿no? Es un archivo realmente muy interesante, del que van saliendo cosas, pero todavía quedan muchas cosas por salir. Recordar que para esas fotos, pues lo ha citado antes la rectora, participaron, intervinieron desde ACICOM hasta la UGT y Comisiones Obreras, ¿no? Que gracias a ellos salió este libro, porque este libro sin imágenes realmente no tendría mucho sentido, ¿no? Recordar también, aquí estoy yo, pero en realidad somos un equipo de 3, los coordinadores, los que nos hemos pasado, prácticamente 2 años con el libro, con la pandemia por en medio, y sí, el libro ya está. Lo digo porque hay gente que ya después de tanto tiempo pensaba que era una especie de fantasía, ¿no? En la que vivíamos y hablábamos de un libro que nadie veía que fuera a salir, ¿no? Pues por fin el libro no es fantasía y aquí está, ¿no? Recordar también que han participado 20 autores y que provienen de campos muy diversos, y habla precisamente también de la interdisciplinaridad de la historia, ¿no? Porque aquí han escrito desde gente que viene del campo de la arquitectura, de la medicina, de la arqueología, de la sociología, en fin, muy variado, lo que yo creo que le da también una mayor riqueza de puntos de vista, ¿no? y de temas abordados. Ha sido un libro que aporta imágenes, que aporta documentos de 52 archivos diferentes. Es decir, ha sido un trabajo también de revisar archivos, tanto físicamente como por Internet, y simplemente como curiosidad citar que hay, desde materiales, hay un mapa de la Universidad de Texas, de la Valencia del año de 1943, un mapa que hicieron los americanos, por si acaso en los avatares de la Segunda Guerra Mundial tenían que invadir España. Hay un mapa de Valencia que incluimos ahí en el libro. Y también, como curiosidad, también encontramos unas fotos que aquí no se habían visto, de un fotógrafo gallego que vino con el Ejército de Galicia. Mario Blanco Fuentes es este fotógrafo, y su fondo fotográfico está en un pueblo de Pontevedra, ¿no? Entonces, por un cambalache, a través de Paco Teruel, que nos alertó de que allí había algún material interesante, pues rescatamos toda una serie de fotografías relacionadas con la ocupación de Valencia, ¿no? Y eso pues también le da profundidad a la obra, ¿no? En ese sentido, de esos materiales, aparte de los archivos, hemos contado y aparte de Luis Vidal, que lo hemos citado antes, hemos contado con instituciones diversas, pero también con 3 potentes coleccionistas de estos materiales, como son Rafa Solaz, que anda por ahí, como son el archivo Huguet, José Huguet, que tiene también un material muy interesante de este periodo, y Matías Alonso, ¿no? Es un poco friki, coleccionista. Los coleccionistas ya sabéis que siempre tienen ese toque de friquismo, y que coleccionan, y que gracias a esa labor han recopilado y han resguardado toda una serie de materiales que no están en archivos institucionales. Es decir, el franquismo, ese periodo de franquismo, a la hora de buscar esos materiales, lo primero de todo es que no hay un
no hay un archivo donde se unifique, así como, por ejemplo, está el archivo de Salamanca, que sí que unifica toda una serie de materiales. Cuando luego llega el franquismo cuesta mucho encontrar esos materiales porque están dispersos, están en manos de colecciones privadas y hay poco material digitalizado. Si comparamos con la República, en la Hemeroteca Nacional está digitalizado prácticamente todo el fondo de revistas y publicaciones del periodo republicano, pero del franquismo hay prácticamente cero. Hay que buscar la Biblioteca de Castilla-León, sí que tiene alguna cosa, está Vértice, poco a poco van saliendo cosas, está la revista Reconstrucción, pero todavía falta un trabajo de más búsqueda, de recompilación y de concentración de estos materiales, ¿no? Aparte de estos materiales, también la guía recoge toda una serie de testimonios, algunos sacados de la retórica del régimen, de publicaciones del régimen, pero también de personas que nos han contado cosas, ¿no? Dionisio Vacas, está Guillermo Gil, hay mucha gente que ha aportado el testimonio de Alberto Sánchez Mascuñán, hay pedacitos entresacados de distintas publicaciones que también dan mucha información sobre cómo era aquella Valencia, ¿no? Hay una cita de Josep Fontana que es interesante leer, os la voy a leer porque habla y es un poco lo que de alguna manera hemos pretendido con esta guía, ¿no? Que es desvelar cómo era ese franquismo que posteriormente pues, se dedicó a maquillarse a sí mismo y a intentar tapar esa época, pero en esos años lo hizo y es muy significativo, ¿no? Dice Josep Fontana, dice: me parece que lo más conveniente para comprender la naturaleza del franquismo y para valorar sus consecuencias a largo plazo es examinarlo en sus comienzos, en 1939, que es cuando se nos aparecen sus propósitos libres de disfraces e interferencias. Es decir, sobre todo mientras dura la Segunda Guerra Mundial hasta el año 45, el franquismo no tiene ningún problema en recibir a los amigos nazis. Valencia, y eso aparece en la guía, Valencia se llena, hay distintas recepciones de militares, de fascistas italianos, de nazis. Hay zonas de Valencia, como por ejemplo el Ateneo Mercantil, que era la sede de la jefatura provincial del movimiento, donde se reciben continuamente visitas de estos jerarcas nazis. Hay actos en la Plaza de Toros con la presencia de estos militares alemanes y sorprende porque mucha gente se empezaron a ver estas fotos cuando se publicaron los primeros artículos que hacían referencia a la guía y mucha gente se sorprendía, ¿no? Porque no es un material que se haya visto, ¿no? Esas fotos de las cruces gamadas en distintos lugares de Valencia es un material bastante inédito. También esta guía tiende o pretendemos desvelar toda una serie de bulos, porque desde el minuto uno el franquismo está emitiendo bulos, está tergiversando la historia, está apropiándose de la historia, y aquí también hay un ejemplo que os lo leo, que muestra un poco esa actitud del franquismo, ¿no? Es una nota del diario ABC donde habla de la visita al puerto de Valencia del caudillo, ¿no? El caudillo viene el 2 de mayo del 39 para celebrar el desfile del 3 de mayo y luego visita distintos lugares, entre ellos el puerto, ¿no? Y dice la nota del periódico, dice del ABC: por la tarde el generalísimo se trasladó al puerto, donde fue recibido por las autoridades marítimas. Visitó los alrededores del mismo, observando los destrozos causados por los rojos, interesándose por su próximo arreglo. Es alucinante porque, claro, están bombardeando durante toda la guerra el puerto, lo dejan destrozado y luego resulta que quien ha originado los destrozos son los rojos. Pues eso que es, los malos. Esa pequeña anécdota es muy significativa porque eso se hace con todo un conjunto de historias que se tergiversan y siempre aparecen los malísimos rojos, que eran los que quemaban iglesias y hacían todas las barbaridades posibles, ¿no? Luego también, claro, ¿qué hay de publicado sobre Valencia en estos años 40, ¿no?
Realmente hay muy poco. Si quieres conocer la Valencia de los años 40, tienes una visión muy amable. Hay 2 libros, uno se llama En aquella Valencia, de Juan Gil Albors, donde habla de, aparecen fotos de los actores y actrices que venían a visitar la ciudad, de representaciones, de desfiles, es una visión muy amable, ¿no? Igual que hay otro libro de la Valencia de los años 40, de Rafael Brines, donde también se da una visión muy amable. Y no digamos si nos vamos a la antología de las provincias, ¿no? La antología de las provincias, que es un material muy interesante porque nos va contando mes a mes lo que sucedía en la ciudad. También lo que pasa es fantástico, ¿no? Aunque se les cuela, y ahí eso lo utiliza Sorribes, y lo detectó porque fue el que empezó a trabajar con este material. Continuamente sale la pertinaz sequía, ¿no? Pertinaz, esa expresión que antes se utilizaba, que se utilizó mucho en el régimen y que se utilizó luego en revistas de humor, ¿no? Para hacer un poco de sarna del régimen. Hay 3 libros que sí que recomendaría yo, que hemos utilizado y que aportan conocimiento de esa Valencia desde un lado mucho más normal y que cuenta cómo fue esa ocupación, que son el Carrer de Rubiols, de Frederic Martí Guillamón. El libro, luego tiene la continuación, que es La ciutat trista. Después está el Tranvía Groc, de Jean-Francesc Mira. Y después está un libro que está complicado de encontrar porque ya está fuera de catálogo, que es el libro de Carlos Llorens titulado La primera década, ¿no? Serían un poco 3 libros que sí que aportan información sobre esa Valencia. De todas maneras, nosotros lo que hacemos con el libro, el libro tiene un formato guía, porque lo que pretendemos es como darle la vuelta, ¿no? Normalmente en la historia primero viene la crónica y luego aparece el escenario, tiene siempre un papel secundario. Y aquí lo que hemos pretendido es darle un poco la vuelta, darle la importancia al escenario, sobre todo en su capacidad para evocar ese pasado y sobre todo también para encontrar en la ciudad por la que todos los días nos movemos cuáles son las huellas de ese franquismo, ¿no? Que todavía quedan, desde placas que mantienen el aguilucho del escudo franquista, o desde placas, se me ocurre ahora, detrás de la Virgen tenéis un mural donde habla del 25 aniversario de la ofrenda, ¿no? La ofrenda, que mucha gente se cree que es una cosa de siempre, la ofrenda es una herencia franquista. Las fallas de antes eran mucho más festivas y laicas, y cuando llega el franquismo las fallas ya se convierten en esa, y se introduce toda una serie de ritos y de actos religiosos que antes no estaban, ¿no? Y entre ellos es la ofrenda. La ofrenda es del año 45, antes no había ofrenda, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las cosas que hay que ver en la ciudad, y sobre todo esto nos va a llevar también y ya estamos haciendo rutas por esa Valencia, ¿no? Igual que hacíamos las rutas por la Valencia republicana, y era una forma de arqueología en la que intentábamos desvelar qué es lo que quedaba de la Valencia de aquel tiempo, pues también es interesante hacer esas rutas por la Valencia y conocer esas zonas donde el franquismo se apropió de la ciudad, ¿no? Para terminar, simplemente recordar que 3 zonas son fundamentales, y si algún día os apuntáis a alguna ruta lo veréis, pero fundamentalmente hay una zona que es toda la parte de las Torres de Serranos, donde estaba también, donde ahora actualmente están Les Corts. Eso fue en este periodo la residencia de Franco. Cuando venía a Valencia se alojaba en el Palau de Les Corts, había sido la sede del Gobierno de la República. En esa zona está también una comisaría, la jefatura de policía, que fue en fin, bastante famosa por lo que allí sucedía y la cantidad de gente que era detenida y torturada en ese lugar, en la calle Samaniego, en un lugar que está, ya no existe el edificio. En esa zona está también el nuevo Palacio Arzobispal, que es
otra de las cosas que aparecen en la ciudad, el nuevo poder que tiene la Iglesia, esa simbiosis que se estructura entre el régimen y la Iglesia le da reconocimiento al régimen y el régimen evidentemente les ha agradecido y la Iglesia recoge cantidad de fondos y en esa época construyen ese palacio arzobispal que tenemos ahora con un salón del trono lujoso y construye también el faraónico seminario de Moncada, ¿no? Con capacidad para casi 1000 seminaristas y con una producción de más de alrededor de entre 300 y 400 curas al año, ¿no? Todo eso... Una macrogranja, una macrogranja. En esa zona luego hay otra zona también importante desde este punto de vista de visualizar ese franquismo, que es la parte de donde está la Cruz de los Caídos, construida en el año 1946, donde está el actual archivo histórico municipal en el Palau de Cervelló. Ahí estuvo las milicias de segunda fila de la Falange, ahí es donde la gente fue a apuntarse para ir a la División Azul, y está también todo por esa zona, y al otro lado del río, también por esa zona, está la Alameda, que es donde se celebran grandes concentraciones. Hay una famosa concentración en abril del 40, donde, según la prensa de la época, aunque las fotos sí que muestran que había mucha gente, hablan de más de 200.000 falangistas, con Serrano Súñer en la tribuna, con Miguel Primo de Rivera, el hermano de José Antonio, y con Dionisio Ridruejo y otros jerarcas del régimen, ¿no? Todo eso sucede en la Alameda, que va a ser también un sitio muy simbólico, porque allí es donde acantonarán las primeras tropas que llegan a Valencia del Ejército de Galicia, y todavía hoy hay una placita allí que se llama Plaza de Galicia, ¿no? Cualquiera que pase Plaza de Galicia y parece que no tenga, bueno, Plaza de Galicia como si es Plaza de Valladolid. En realidad esa plaza está dedicada al Ejército de Galicia que acantonó allí cuando se tomó la ciudad, ¿no? En la Alameda también se realizaron infinidad de procesiones, actos religiosos, en fin, fue un lugar también muy simbólico para el régimen. Y otra tercera zona de esa Valencia franquista es la zona de la Plaza del Caudillo, ¿no? La Plaza del Caudillo, ahí estaba el ayuntamiento, donde había un enorme cuadro. Hay una anécdota curiosa que la contaron hace poco también en la prensa y la contamos en el libro, que es la bajada del brazo de Franco, ¿no? Había un enorme cuadro de Segrelles con Franco con una pelliza, brazo en alto, y cuando acaba la guerra, Segunda Guerra Mundial, pierden los nazis y lo primero que hacen es derogar la obligatoriedad del saludo brazo en alto, que hasta ese día, es decir, hasta el 14 de septiembre, que es cuando sale el decreto de 1945, estuvo en la obligatoriedad de saludar con el brazo en alto, y a partir de ahí ya en el libro ponemos esa referencia, que lo hacen con cierto retintín y con cierto... En fin, hablando de lo importante que era el saludo con el brazo en alto, pero que se podía malinterpretar, y Segrelles se encarga de repintar el cuadro. El cuadro es el mismo, pero hay un manchurrón que también sacamos aquí con un programa de los que se utilizan para visualizar pinturas rupestres, y resalta ese manchurrón con el que Segrelles tapó a Franco con la pelliza y con el brazo en alto, y pintó un Franco pues más cogidito ahí al caballo y sin el brazo levantado, ¿no? Todo ese tipo de cosas pues están ahí alrededor de la plaza del ayuntamiento actual, y luego ahí estaba también la Central Nacional Sindicalista. Luego todos hemos conocido más el edificio de la Avenida del Oeste, pero el inicial, donde se ubica los sindicatos famosos en su primera época, es un edificio que está ahí en Marqués de Sotelo, en el número 4, y aquí lo reflejamos con una foto actual y con una foto de entonces, con el símbolo que era esta espiga y ese martillo, que era el símbolo de ese nacional sindicalismo, ¿no? Y bueno, ya simplemente ahora sí ya para terminar, recordar que el libro va acompañado de una web,
y que esa web, lo digo porque ha salido tan pequeñín esto que hay gente que tiene el libro y hay una web, ¿y dónde está? Nosotros queríamos imprimirlo en el libro, pero al final ha ido en un separador y en este pequeño código QR. De todas maneras, ahora, por ejemplo, hay una exposición muy recomendable también sobre este periodo, que es la de Paco Roca, y se ha hecho otro punto libro con el código QR más grande y con otra imagen, haciendo referencia también a los que pagaron el diseño de la web, que fue la Diputación. Entonces, la Diputación conseguimos esa financiación, entonces hay una página web, aquí tenéis la cabecera de esa página web en la que se puede entrar en los diferentes capítulos y que tiene la ventaja de que no es algo cerrado, la página web siempre está abierta, ahí vamos añadiendo artículos y estudios que se van publicando y además también hemos añadido algún capítulo más, ¿no? Está el capítulo de cultura material, que no está en el libro, y también se va a añadir un capítulo específico para las mujeres, que todavía no está ahí, pero es la ventaja de ese material abierto que es la web y que os anuncio también que se presentará en territorio de la Diputación el 10 de febrero, en la Beneficencia, junto con otra web sobre la línea de defensa inmediata. Y con esta recomendación y recuerdo de que existe una web, termino ya y pasáis vosotras a... Moltes gràcies a Dolores i a José María per les seues intervencions i per donar a conèixer i desgranar un poc més aquesta, com hem dit, aquesta recomanable i imprescindible guia sobre els primers anys de la València franquista. I ara ja, per donar cloenda a l'acte, donar la paraula tant a Salomé Cuesta, vicerectora d'Art, Ciència i Tecnologia i Societat de la Universitat Politècnica de València, i a Esther Alba, vicerectora de Cultura y Esports de la Universitat de València. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades académicas, amigas, amigos. Quiero dar las gracias a la rectora de la Universidad de Valencia por la invitación a participar en este acto tan especial para mí y para la Universidad Politécnica de Valencia, dado que es la primera vez que participo en un evento como vicerrectora en esta universidad y además junto a la vicerrectora Esther Alba. Participar en este acto público es un motivo de orgullo por varias razones. En primer lugar, pone en evidencia la excelente relación y capacidad de trabajo conjunto de las dos universidades públicas, que apoyamos proyectos editoriales que cumplen tanto las expectativas académicas de los investigadores como el hecho de dar visibilidad a la actividad desarrollada en nuestras universidades y comunicarla a la sociedad como parte de nuestro compromiso como institución pública. Sin olvidar, y esto es lo más importante del evento de esta tarde, el fantástico trabajo realizado, la guía de la Valencia del primer franquismo, que es una valiosa publicación, como seguramente ya se habrán dado cuenta. Es un honor formar parte de esta mesa junto a la historiadora Dolores Sánchez Durá y José María Azcárraga, coordinador de la obra, que tan ricamente nos han explicado todo el proceso. Han sido ellos, sin duda, los autores quienes han narrado con rigor y profundidad las vicisitudes y problemas que han encontrado en el desarrollo de esta interesante investigación. Llevar a cabo un proyecto tan ambicioso no ha sido tarea fácil, sin duda, y por ello quiero felicitar a todas las personas que de algún modo han formado parte de este ambicioso proyecto. El resultado obtenido, tanto la publicación del libro como la versión web, que acaba de comentar su coordinador, realizada gracias a la implicación de la Diputación de Valencia, configuran un valioso corpus temático, un material único, como nos estaba comentando, que va a permitir a la sociedad valenciana recuperar la memoria colectiva de un periodo histórico complejo, una historia reciente, pero olvidada y silenciada durante muchos años, como han mencionado sus autores. A partir de estos nuevos testimonios, los documentos gráficos, el material audiovisual, se nos ofrece, bajo un nuevo enfoque, las capas que han configurado la historia de la ciudad de Valencia, prestando especial atención a distintos ámbitos como la arquitectura, la educación, la sanidad o la cultura. Además, estamos ante un proyecto abierto a la participación ciudadana, pues según consta en la web,
se acepta información y materiales que puedan enriquecer la guía, garantizando de este modo un flujo continuo de conocimiento entre la universidad y la sociedad. Sin duda, incorporar en la investigación a los actores sociales contribuye a gestar nuevos vínculos, a producir una investigación más participativa, diversa e inclusiva. Y para finalizar, quiero felicitar y agradecer el trabajo realizado por las personas responsables de las editoriales, a David García, a Remedios Pérez. Pues este proyecto ha permitido la colaboración entre las dos editoriales universitarias de la ciudad, como ha mencionado la rectora, las universidades hermanas, y esto supone una excelente noticia que contribuye a trazar futuras colaboraciones. Autoridades, colegas, amigos, os deseo a todas y a todos que disfrutéis de este magnífico proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues querida vicerrectora, querida Dolores, querido José María Azcárraga, público, ¿no?, que estés aquí. La verdad es que es un placer en esta aula magna de la Universidad de Valencia tener la sala llena. Hacía mucho tiempo, ¿no?, que en estos 2 últimos años de pandemia no teníamos la sala, ¿no?, tan llena de personas interesadas por una publicación que, como se ha comentado, es una coedición entre publicaciones de la Universidad de Valencia y la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, pero que además es fruto de la colaboración de otras tantas instituciones, ¿no?, que la rectora también mencionaba, y sin cuyo apoyo hubiera pues sido difícil, ¿no?, traer a la luz un resultado, ¿no?, tan espléndido, tan completo, tan poliédrico y tan holístico como el que tenemos aquí en nuestra guía urbana de la ciudad de Valencia en esta década, ¿no?, tan compleja desde el punto de vista histórico, pero también tan compleja desde el punto de vista emocional. Antes Dolores hacía alusión precisamente a ese patrimonio de los afectos, de esa afectividad, ¿no?, de ese patrimonio ligado a los sentimientos, ligado a las emociones, ligado a tantas historias de vida, esas bitácoras personales que en muchas ocasiones fueron muy difíciles, ¿no?, y muy complejas, ¿no?, esos años de la desmemoria, del silencio, del exilio interior, que produjo, ¿no?, sentimientos arraigados, ¿no?, de una vida que en muchas ocasiones se trazaba, ¿no?, desde la tragedia y desde pues, esas convivencias, ¿no?, precisamente, no solamente con la represión, sino con el sentimiento, ¿no?, de haber perdido esas oportunidades históricas que había abierto en el camino de la utopía la Segunda República. Es una guía, ¿no?, esta de la Valencia del primer franquismo, que, como decía, ¿no?, es el resultado de la colaboración estrecha con otras instituciones, y en ese sentido quiero remarcar, ¿no?, la apuesta clara que en los proyectos que se realizan desde la Universidad de Valencia tiene siempre la Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia, que no solamente ha participado en esta guía, ¿no?, y en el mapa que nos comentaba José María Azcárraga, sino que también ha participado de una manera muy clara, ¿no?, a través de un convenio que hemos firmado en la exposición Regreso al Edén, que hemos tenido la oportunidad de realizar la rueda de prensa esta mañana, que se inaugura mañana, junto con el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, y que invito a todos ustedes a visitar, porque se trata también, comisariada por José María Azcárraga, de una oportunidad única, ¿no?, de comprobar esos relatos familiares, ¿no?, personales, de una niña que es Antonia, que junto con su madre recuerda, ¿no?, esos espacios de la vida, ¿no?, de esos momentos difíciles, ¿no?, de la subsistencia, no solamente económica, sino personal y sentimental, como decía antes, de esos primeros tiempos, ¿no?, de una Valencia del franquismo, donde las sombras de la autarquía, ¿no?, pero también de la represión, se hicieron pesadas y presentes, ¿no?, ese telón, ¿no?, que acabó de alguna manera cayendo, ¿no?, sobre las cabezas y los cuerpos de tantas personas. Un compromiso institucional por, de alguna manera, trabajar en esta línea, ¿no?, de que esa desmemoria, ¿no?, acabe eliminando la preposición del des, ¿no?, y convertirla en memoria activa,
que es un claro compromiso institucional de la Universidad de Valencia. Hace unos años, ¿no?, recuperamos esa memoria de Valencia, capital de la República, con una magnífica exposición dedicada precisamente, ¿no?, a esa Valencia en la que todavía quedaba mucho por hacer desde el punto de vista de la investigación, tot està per fer, que ha continuado con otras exposiciones que ha recordado también José María Azcárraga precisamente, como es la exposición de Dones y Resistencia, ¿no?, con esa colección magnífica de fotografías de Luis Vidal Corella, que tantas sorpresas y tantas oportunidades da para servir de ventana, ¿no?, a través de la imagen congelada, del enfoque fotográfico, de poder, ¿no?, de alguna manera adentrarnos en esas vidas cotidianas, ¿no?, de una ciudad, de su urbanismo, de las calles, de las personas, de la actitud vital, ¿no?, presente en los recorridos, ¿no?, por distintos escenarios urbanos de la ciudad de Valencia. Y sobre todo, ¿no?, pues a través de esas, digamos, facetas, ¿no?, para nosotros tan importantes, para los investigadores, para aquellos que hacemos historia o historia del arte, que es hacer divulgación de nuestro conocimiento, transferencia de nuestro conocimiento. La Universidad de Valencia cuenta con espléndidos, ¿no?, y magníficos investigadores, con grupos de investigación muy consolidados, tanto en la Segunda República como en el franquismo, en la Facultad de Geografía e Historia, en el Departamento de Historia Contemporánea, personas que han participado en este libro, forman parte, ¿no?, junto con su director o su investigador principal, que es Ismael Saz, de un grupo muy consolidado, ¿no?, en la historia del franquismo, pero también en otros ámbitos, ¿no?, en otras áreas de conocimiento, como son la historia del arte. Aquí participa David Sánchez o Tito Llopis, desde la arquitectura, que han trabajado precisamente en los relatos construidos a través de los escenarios arquitectónicos de esa Valencia urbana del franquismo y de la arquitectura de Gerlich, ¿no?, que tan importante fue también en este periodo y que traza de alguna manera una ciudad que se va transformando, que cambia, ¿no?, y que de alguna manera forma parte también de esa manera de construir la memoria, ¿no?, a través de las escenografías urbanas. Pero también personas, ¿no?, que han trabajado todo este periodo desde aquello que a mí me gusta llamar el patrimonio de lo escolar, de lo educativo, ¿no?, como Carmen Agulló, por ahí también creo que está presente, ¿no?, en el público Juan Carlos Colomer y otros tantos que no me quiero dejar. Pero sobre todo ese compromiso nos ha llevado a conformar dentro del Vicerrectorado de Cultura y Deportes de un aula de cultura, que es el aula de memoria histórica, que ha estado dirigida durante muchísimos años por Mar Baldó y Ana Aguado, dos personas imprescindibles cuando uno habla, ¿no?, precisamente de ese relato de la investigación histórica a través de la construcción de la mirada, ¿no?, desde la universidad, desde la educación, pero también desde las voces de las mujeres, ¿no?, que también son una parte que no podemos eludir ni de alguna manera solventar, ¿no?, el análisis histórico sin su voz y su presencia, y que ahora está también magníficamente dirigida por Javi Navarro, que está por ahí. Javi, un saludo, y que bueno, pues inicia, ¿no?, todo digamos, ese recorrido de transferencia de conocimiento, donde la investigación se pone a disposición de la sociedad. No quería terminar sin hacer algunas reflexiones, ¿no?, en voz alta, un poco escuchando, ¿no?, a las personas que me han antecedido. Bueno, en primer lugar, decir que ha sido una oportunidad única, un verdadero privilegio escuchar a Dolores Sánchez Durá en su intervención. Ha sido una oportunidad única de aprender, ¿no?, realmente una lección magistral desde el punto de vista histórico. Me ha gustado especialmente, ¿no?, esa mirada poliédrica que ella ha ofrecido nombrando a una compañera mía, historiadora del arte, como es María Rosón, a la que yo admiro muchísimo y que recomiendo sus publicaciones, un magnífico libro publicado por la editorial Cátedra, que habla precisamente sobre esa importancia de la cultura material, ¿no?, y que nos traslada ese universo del artefacto, ¿no?, utilizando, parafraseando a Gombrich, del artefacto cultural, donde la cultura material, ¿no?, es decir, los objetos cobran vida, hablan, ¿no?, precisamente
de esa trascendencia, ¿no?, de la vida cotidiana, de esa cultura material, ¿no?, familiar, donde las mujeres también están presentes, donde el recuerdo se traslada de manera no solamente visual, sino también oral, con voz de mujer, que eso también es muy importante, a veces fantaseada, ficcionada o entremezclada con otros relatos, pero que forma parte de esas historias de vida, ¿no?, de donde hay que ir rescatando, ¿no?, precisamente este tipo de relatos. Decía Baudrillard, ¿no?, contestando aquellas teorías de la ilusión, del fin de la historia, en un libro que se llama La ilusión del fin, que realmente la historia en sí misma, ¿no?, como disciplina, no ha finalizado, sino que simplemente cuando uno se acerca a esa cultura material conformada por los objetos, por los testimonios visuales, por los artefactos, por las escenografías urbanas o por los monumentos, en realidad lo único que hace falta es en muchas ocasiones cambiar el orden de esos objetos para construir nuevas narraciones, relatos nuevos o mirar la historia con otros ojos, ¿no? Desde la historia social a la historia cultural, la historia de las mujeres, creo que en ese relato de lo cotidiano es donde también existe un gran avance en el ámbito de la historia. Y creo que además esa oportunidad es la que también contemplamos en esta guía, una guía jalonada de fotografías, de documentos, de material de prensa, de objetos artísticos, de monumentos, ¿no?, que ofrece toda una panoplia de elementos con los que se construyen los mimbres de un recuerdo, ¿no? Un recuerdo que forma parte de nuestra historia, que forma parte de nuestra memoria, digamos, más reciente, pero también de una memoria silenciada, olvidada, ocultada, en muchas ocasiones psicológicamente, ¿no?, apartada de la mirada, porque era una mirada dolorosa y sigue siendo una mirada dolorosa. Porque en esta forma de construir la memoria a través de esto que nosotros llamamos, ¿no?, los historiadores del arte, la puesta en valor del patrimonio cultural, bueno, pues en esa puesta en valor existe lo que Derrida llamaba la violencia trascendental. A veces es necesario enfrentarse a estos elementos que nos incomodan, ¿no?, que nos producen ciertas asperezas, ¿no?, ciertas grietas emocionales para trazar, ¿no?, una visión, podríamos decir, compleja, ¿no?, de esas realidades de nuestra historia reciente. Y hemos de entender, ¿no?, que en muchas ocasiones cuando hablamos de ese patrimonio, ¿no?, que podemos contemplar a través de un mapa para establecer rutas, para servir también de elementos, ¿no?, de visita, de contemplación, de aprendizaje, de conocimiento, estamos dentro de lo que la UNESCO menciona como la categoría del patrimonio de la memoria, también llamada la categoría del patrimonio del nunca más. Una categoría que forma parte del patrimonio de la humanidad y que no está ahí precisamente por su apreciación, podríamos decir, estética, por su valor artístico o por su valor al servicio de la creatividad, ¿no?, o de la innovación creativa, sino por precisamente ser testimonio de un periodo con el que a través de su contemplación la reflexión tiene que ver con precisamente el hecho, ¿no?, de que no se vuelva a repetir esa historia, ¿no? Y lo comentaba Dolores antes, ¿no?, la importancia precisamente de que el aprendizaje y el conocimiento a través de estos testimonios, ¿no?, que nos ha quedado desde el punto de vista material, han de servir precisamente para esa reflexión del aprendizaje de la historia del pasado para el servicio de las generaciones futuras y precisamente para que determinados episodios de nuestra historia nunca más vuelvan a suceder. Y por tanto solamente me queda que agradecer a todas las personas que han hecho posible esta guía, a los autores que proceden de todas las áreas de conocimiento, esa mirada interdisciplinar creo que no solamente es acertada, sino que es el camino correcto. Agradecer evidentemente los coordinadores de la publicación, representados aquí por José María Azcárraga, y muy especialmente al servicio de publicaciones, a las coordinadoras del volumen, Maite y Remey, que habéis hecho posible, ¿no?, el volumen, que debe haber sido un trabajo complicado y difícil, ¿no?, reunir tantos textos y tantos materiales,
Y finalmente, antes de cederles la palabra para que puedan realizar preguntas, agradecerles a todos su asistencia. Gracias. Bueno, m'indiquen que no n'hi ha massa temps, així que volem agrair sobretot de nou la presència a la taula d'Ester, Salomé, Dolores i José María per haver presentat aquesta guia de la València del primer franquisme. Moltes gràcies de nou a tots per acudir i us convidem tant a visitar la web que m'ha explicat abans com també descobrir a través de la llibreria de la Universitat de València, la llibreria de l'editorial Politècnica de València, descobrir totes les publicacions i tota la producció editorial que tenim relacionada amb franquisme i altres àrees del coneixement. Així que moltes gràcies i fins la pròxima.